queridos amigos que nos acompañan en Radio Madre de Dios y también a través de las redes sociales. Los saludamos en una nueva oportunidad, en un nuevo programa de Sintonía con María, junto al Padre Raimundo Mena. ¿Cómo está usted, Padre? Muy bien, Sabrina, muy contento de poder saludarle a usted, a todos nuestros radioescuchas en Radio Madre de Dios, FM, y también a quienes nos acompañan por las redes sociales en este tiempo hermoso de novena del Espíritu Santo. Estamos en la semana final de la Pascua, esperando que venga el don que nos ha prometido Jesús, que lo envió la primera vez, ¿no es cierto?, en el inicio de la iglesia, en el primer Pentecostés, pero este Pentecostés se puede renovar cada vez que nosotros lo pedimos y lo esperamos, ¿no es cierto? Y lo anhelamos y decimos con fe, ven Espíritu Santo, ven. Esa alegría realmente que nos trae el Espíritu Santo, porque tenemos que acordarnos la presencia tan importante que significa para nosotros los cristianos esta figura, esta presencia de Dios en realidad. No hablamos de una figura solamente. Es Dios en una de sus personas, en esta Santísima Trinidad, nos tiene que entregar el Espíritu Santo, porque como dice Jesús, si Él no asciende al Padre, no nos puede enviar su Espíritu Santo. Y Él trae muchos regalos, muchos dones, muchas gracias, y estos dones, a su vez, producen frutos en nosotros. ¿Y qué queremos sino dar abundantes frutos, siempre unidos a Jesucristo, siempre unidos a Dios? Entonces, ¿qué es necesario en este tiempo? Pedir el Espíritu Santo. Y también, por supuesto, yo creo, Padre, importante pedir el Espíritu Santo para poder llevar a cabo este programa que vamos a estar realizando el día de hoy de Sintonía con María, que como les hemos contado anteriormente a los oyentes, es una propuesta que trae el Padre Raimundo Mena acerca de seguir hablando de María en su presencia en la iglesia, que entonces vamos a ir avanzando sobre estos pequeños capítulos, por así decirlo, pero pidamos primero al Espíritu Santo que nos acompañe, si le parece, Padre Raimundo. Y esos regalos que usted dice que nos trae el Espíritu Santo nos vienen todos a través de la Virgen María. De eso vamos a hablar hoy día también, porque el título de nuestra ponencia hoy día y diálogo con Sabrina, pero también con ustedes que pueden ir participando, ¿no es cierto?, con las redes sociales o a través de la radio Madre de Dios. El título es El Espíritu Santo y María Auxiliadora, a quien estamos celebrando esta bella invocación de la Virgen como auxiliadora de los cristianos. Por eso pedimos el don del Espíritu Santo, pero a través de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Padre, ya nos adelantó cuál es el tema del día de hoy. Vamos a estar hablando de María Auxiliadora y el Espíritu Santo. Entonces, lo dejamos que hoy exponga usted el tema y los invitamos a todos los que nos acompañan, ya sea a través de Radio Madre de Dios, que pueden enviarnos un WhatsApp con su consulta al teléfono de la radio, o también en las redes sociales, ya sea Facebook o YouTube, que puedan ir planteando las consultas, las dudas o las reflexiones que quieran ir haciendo también para acompañar este programa. Es un poco ambicioso nuestro tema hoy día, ¿no es cierto? Hablar de nada menos que de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo y María Santísima. Pero vamos a tratar de ver cómo se vinculan estas dos personas, ¿no? La divina y la humana, en el Espíritu Santo y María Santísima. Bueno, el Papa Francisco nos ha dado un regalo muy grande últimamente porque él decretó, ¿no es cierto?, un nuevo día de celebración mariana para toda la Iglesia Universal, y que es el día siguiente de Pentecostés, es decir, el lunes siguiente al domingo de Pentecostés, toda la Iglesia celebra a María, Madre de la Iglesia. Ese es el título que le puso el Papa, ¿no? María, Madre de la Iglesia. Y esto es precioso porque, ¿por qué lo puso el Papa al lado de Pentecostés? Lo que nos quiere decir el Santo Padre es que no podemos entender la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia si no es a través de María Santísima, quien es medianera de todas las gracias. Es decir, el don que viene de lo alto fue porque la Virgen estaba ahí intercediendo por la Iglesia, y
esas llamas de fuego y ese viento impetuoso y esa gracia y esa fortaleza y esos 7 dones que bien conocemos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Sabiduría, ciencia, consejo, entendimiento, piedad, fortaleza, temor de Dios. Todo eso vino a través de María Santísima, porque ella Entonces, es medianera de todas las gracias. no solamente estaba presente en el cenáculo en el día este de Pentecostés, sino que además es una figura realmente relevante con esto de la fundación de la iglesia. O sea, siempre María está presente en esos momentos más esenciales, así como se anticipa en este momento de en la cruz del Señor, que ella está presente en esta fundación de la iglesia de su costado abierto, también en Pentecostés ella está como encabezando esta reunión, esta convocatoria junto a los apóstoles de Cristo para recibir el Espíritu Santo. Así es, en los momentos más estelares en que actúa el Espíritu Santo, siempre lo hace a través de María Santísima. ¿M? Por ejemplo, cuando viene nuestro Señor Jesucristo al mundo y se encarna en el vientre purísimo de nuestra Madre, lo hace por obra y gracia de, El Espíritu Santo. Así claro. es. Entonces, esa relación tan profunda de la Virgen con el Espíritu Santo ya queda registrada en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, ¿no es cierto? Porque ahora el evangelista dice, ¿no es cierto?, que él seguramente habló con la misma Madre Santísima para saber toda esta información, porque de Ujú. otra manera, ¿cómo Como se pudo? enteraría, Claro, él tiene que haber entrevistado a la Virgen y ella le dijo claramente todo lo que pasó. ¿Mm? O es alguno de los apóstoles que escuchó de María Santísima y se lo comunicó a Lucas. El hecho es que cuando el ángel Gabriel saluda a la Virgen, le dice, Jaire que jaritomene, que significa alégrate llena llena de de gracia. gracia. Entonces, Jaire es como alégrate más todavía, llénate de más gracia, porque Jaire viene de Haris, caris, carisma, gracia de Dios, ¿no es cierto? Entonces, Jaire, alégrate, o te vengo a traer una gran alegría. Y además le dice que jaritomene, sobreabundantemente llena de gracia, porque ella es la que está llena de gracia. No cabe más en ella la gracia de Dios, porque ella es la Inmaculada, y en ella no hay nada de pecado, ninguna sombra de imperfección. Ella está llena de Dios. Es un templo perfectísimo de Dios. O sea, esta gracia que se quiere derramar, que se está ofreciendo, ella no tiene, al no tener pecado, no tiene ningún impedimento, ninguna traba para que la complete, para que la replete a este vaso lleno de gracia y de bendición que es el recibir al Espíritu Santo. No obstante, cuando le dice Jaire, ya le está preanunciando que ese corazón de María que está lleno, rebosando de Dios, de gracia, se va a ensanchar mucho más. Tanto, como para ser la madre de Dios. ¿Mm? Así es que esto da origen a una primera meditación, y es que tenemos que aprovechar en esta vida la oportunidad de crecer en amor. Porque así como nuestro corazón se queda después de la muerte, se quedará para toda la eternidad. O sea, esa va a ser el envase de gracia y de amor que vamos a poder recibir, porque es ahora cuando nos estamos gestando para la vida eterna. Y si somos generosos como María, nuestra alma, nuestro corazón se puede ensanchar mucho más y el amor de Dios puede caber más abundantemente, por decir así, ¿no? Entonces, eso pasa con María Santísima en el momento de la Anunciación. Su corazón se dilata, se expande de un modo que solo Dios puede saber para que quepa ahí, ¿no es cierto?, esta potencia tremenda y fecundidad que le regala el Padre Dios, porque Dios es el Padre de Cristo, ¿no es cierto?, del Hijo de Dios. Dios es el Padre, el Verbo es el Hijo, pero el Padre Celestial le comunica a María su virtud generativa de ser madre, así como Él es Padre, le comunica a ella la capacidad de engendrar a su Hijo en su seno santo y puro. Y Dios contenido en una criatura, además. Uno se imagina algo tan precioso como que, claro, las mujeres por la maternidad contienen una vida, pero la vida esta que contenía María desde ese sí tan generoso que ella da, no es cualquier vida, es vida divina. Entonces es contener a Dios en esa criatura humana. Una de las personas de la Santísima Trinidad, estamos hablando, que es la que contiene por esta gracia que le dé el Espíritu Santo, pero es contener a Dios en su interior. Es algo, uno lo dice en palabras, pero imaginárselo es algo Mm. tan grande en realidad. A Dios uno y trino, ¿no es cierto? Vemos que está actuando el Padre Dios,
que le envía esta virtud o esta fuerza, este don, que es el Espíritu Santo, para que fecunde a María. Y ahí se produce la encarnación del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces se forma como Hijo de Dios, pero ahora encarnado, es decir, humanizado, participando de nuestra naturaleza humana, para que, como dice San Pedro en su segunda carta, nosotros podamos participar de la naturaleza divina. ¿Mm? Es decir, Cristo se humanizó, el Verbo se hizo hombre, para que la humanidad, nosotros, nos divinicemos. Así es. El ¿Mm? Hijo de Dios haciéndose hombre y nosotros al fin, gracias a eso, nos podemos hacer hijos de Dios también por adopción. Por adopción. Ujú. Entonces, grande el papel de la Virgen Santísima, ¿no es cierto? Porque ella aceptó con humildad y con fidelidad esta voluntad de Dios, y entonces al dar su sí, como lo hace la esposa en el contrato matrimonial, ¿no es cierto? En la bendición nupcial, acepto, y entonces el ángel se aleja y el Espíritu Santo repleta a María Santísima y la fecunda. La fecunda y la hace madre de Dios, y el Hijo de Dios se hace hombre en ella. Y ahí el Espíritu Santo continúa actuando permanentemente, porque vemos a la Virgen Santísima después visitando a María, a su prima Isabel, y vemos que Isabel se llena del Espíritu Santo y clama estas palabras que son la continuación del Ave María, ¿no? De lo que Ujú. había dicho ya el ángel Gabriel, ¿no? Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Es decir, la madre de Dios. Ahí está confirmando la Escritura que María verdaderamente es madre Madre de de Dios. Dios, porque el Señor es Dios. Entonces ahí habla el Espíritu Santo, ¿no? Y lo dice textualmente la Biblia, que ella se llenó del Espíritu Santo, y Juan Bautista también, y quedó libre del pecado original desde el vientre de su madre, y clama el Espíritu Santo esta hermosa alabanza a la Virgen a través de la boca de Santa Isabel. Lo mismo la madre también responde llena del Espíritu Santo el hermoso himno del Magnificat. Entonces vemos que el Espíritu Santo va acompañando siempre a la Virgen, y ahora viene este momento impresionante de Pentecostés, en que nuevamente la madre va a engendrar a Jesús, ¿no es cierto? Porque ella es madre de Jesús, pero a través de su cuerpo místico, que es la iglesia. ¿Mm? Un nuevo nacimiento se está dando en ese día de Pentecostés, Sí, una nace la nueva iglesia. gestación. O Ujú. sea, en cierta manera sería volver a este momento en que el Espíritu Santo, bueno, ya sabe que tiene el permiso de María, ese sí es como un sí que se selló para siempre, no necesita estarlo renovando María porque es un sí permanente el que entrega la madre, pero está aceptando una nueva maternidad, con dolores nuevos que vendrán, por supuesto, también, ahí por la iglesia que tantas veces con su pecado hace sufrir también a Dios, pero ella acepta también ser madre de la iglesia y está acompañando en ese momento en que por los dones del Espíritu Santo va a poder salir a misionar y a ejercer la labor que tiene como iglesia también y formar parte de este cuerpo místico de Cristo. Así es. Y por lo tanto ella se transforma en madre de la iglesia con tres otras características que algún día irán a ser un dogma mariano, ¿no? Dios mediante, ¿no? Ella es corredentora, medianera de todas las gracias y abogada de nosotros ante su Hijo Jesús. Y ahí en ese título de abogada podemos contener también auxiliadora, ¿no? Ella está auxiliándonos, siempre cuidándonos, protegiéndonos, intercediendo por nosotros ante su Hijo Jesús, tratando de contener, como ella dice en Fátima, la mano de Cristo y Para que del no caiga Padre, con para toda que no venga con toda esa la justicia, justicia que corresponde. la justicia que corresponde, que ya nos merecemos, ¿no es cierto? Para que se vaya dilatando un poco más y extendiendo la misericordia de Dios, de tal modo que más personas puedan convertirse a tiempo, ¿no? Puede ser también, me imagino en este caso, Padre, que justamente por ser María está llena de gracia y llena del Espíritu Santo, es la que permite como una intermediaria actuar esa voz misericordiosa del Espíritu Santo, como un abogado consolador, que lo decimos también en esta secuencia de Pentecostés, que recordamos que el Espíritu Santo justamente va a actuar de esa manera, como un abogado ante nosotros. Y María aparentemente estaría ejerciendo ahí como una intercesora y una medianera entre los Mm. hombres y Dios. Y qué bueno que usted toca este tema, ya lo hemos conversado en otros programas, pero me gustaría volver a verlo esto. La semejanza que hay entre María Santísima y el Espíritu Santo, ¿no?
digamos, de partida que son personas distintas. La Virgen no es Dios, es una Es criatura, criatura, claro. como nosotros. Pero podemos ver en ella un reflejo privilegiado del Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Esto ya se puede entender desde el Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no es cierto? Y Dios creó al hombre, o sea, al ser humano, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, Hombre hombre y y mujer los mujer creo. los creó. ¿Ya? Entonces hay mucha sabiduría aquí y tiene mucho que ver con la Santísima Virgen también. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice hagamos, está hablando de la Santísima Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando dice que lo crea hombre y mujer, es porque realmente nosotros somos imagen y semejanza de Dios, no solo por tener espíritu inmortal, por tener inteligencia, por tener libertad, por tener espiritualidad, sino porque somos familia. Esto no lo pueden decir ni los ángeles, porque cada ángel agota, ¿no es cierto?, su propia especie con su individualidad. Es decir, hay tantas especies de ángeles como ángeles hay. En cambio, todos los seres humanos somos una sola especie. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque tenemos cuerpo, ¿no es cierto? Esto podemos ver otro día en filosofía en la radio, pero nosotros podemos ser imagen y semejanza de Dios de un modo muy particular, porque podemos ser familia. Y Dios es familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola realidad, un solo ser, un solo Dios, pero tres personas distintas. Y la familia humana, papá, mamá, hijo o hijos, somos la mejor imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, en la familia humana vemos claramente la figura del Padre Dios en el papá, la figura del Hijo de Dios en los hijos y la figura del Espíritu Santo, ¿dónde? En María Santísima, En la la mamá, madre, la en toda madre, madre que está presente en cada familia, la ¿no? maternidad, claro. En la maternidad. Entonces, el Espíritu Santo está muy relacionado con la mujer en general y de un modo muy particular con la Virgen María, porque Ujú. ella es la mujer, la Inmaculada, ¿no es cierto? Y al ser la Inmaculada, tengamos en cuenta que entonces es la mejor imagen y la mejor semejanza de Dios también. Es el modelo perfecto en ese sentido, Como mujer, ¿no es cierto? como mujer. Claro. En su dimensión femenina, porque estamos hablando de que esto, hombre y mujer los creó. María es totalmente mujer, no hay algo de hombre en ella. Ahí va a faltar la complementariedad Mm, de la figura de hombre. Y bueno, ahí iremos encontrando en Cristo la imagen de hombre, justamente hombre perfecto en su aspecto de carne, su aspecto de hombre. mm. Algunos teólogos han dicho también que, así como la Escritura dice, ¿no?, que Jesús es la imagen de Dios Padre, ¿ya? También hay una imagen de Dios Espíritu Santo, que sería María Santísima, Ujú, por esa virtud femenina que ella tiene de ser claro. amor, de Y ser dadora de vida, dadora de vida, de ser justamente, como usted decía, auxiliadora, abogada, intercesora, intercesora. abogada, O sea, tan son muchas características maternal, que ¿no es se cierto? empiezan a repetir. Muchas, muchas. Uno tal vez piensa en la imagen, la figura de María, y cuando las va nombrando, las cualidades, las características, empieza a ver, oh, casualidad, el Espíritu Santo también hablamos de que tiene También. estas características, aunque Mm, muchas veces es muy desconocido por ser un espíritu, justamente, mm, esa dimensión espiritual de Dios, donde lo hemos representado de tantas maneras distintas, entre el agua, el fuego, la paloma, el viento, pero que sabemos que tiene esas características, claro. que es un auxilio para los cristianos, sabemos que es un abogado, un intercesor, y empezamos a compararlo con María y con sus cualidades, y empezamos a Mm, encontrar estas semejanzas realmente también, claro. y que nos van llamando la atención, y ya existe esa similitud. Y es interesante que cuando se forma la iglesia, viene el Espíritu Santo, pero, oh, coincidencia, ¿quién está ahí? Tenía que estar ahí María Santísima La y el Virgen. Evangelio se encarga de explicar y Explicar. recalcar que estaba María Santísima Ujú, reunida con eso. Que uno dice, si eran los discípulos que en la última cena María Santísima no se relata que esté ahí presente, mm, pero sin embargo en este momento de Pentecostés se encargaron de decir bien clarito que María estaba reunida junto con los apóstoles. claro. Hago un paréntesis ahora para señalar una manifestación mariana que hubo en Ámsterdam, donde la Virgen se presenta como Nuestra Señora de todos los pueblos, o Madre de todos los pueblos, que por lo demás está muy relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? Porque este lunes se celebra la fiesta de María, Madre de la De la Iglesia, iglesia, y quiero que es la Iglesia, el el pueblo pueblo de de Dios. Dios. El Papa ha dicho el pueblo santo de Dios.
Entonces es muy claro que cuando ella dice que es la madre del pueblo, como se dice en nuestro oratorio mariano también, ¿no es cierto? Mater Veneramos a Populi. la Virgen como madre del pueblo, y ella dice en Ámsterdam también que es madre de todos los pueblos, señora de todos los pueblos, ¿ya? Y en la oración que ella le pide a la vidente que se repita, menciona a María como, de este modo, como María, que Nuestra Señora de todos los pueblos, que en algún momento fue conocida como María. Es un poco difícil de entender esa oración, pero ella dice que ella ya no es simplemente María, ya no es simplemente María de Nazaret, que se formó, la hija de Ana, sino que ahora ella es María y sus hijos. María, su hijo Jesús en primer lugar. Asociado con su vocación, un poco esto, María, madre de todos los pueblos, Claro, ella no es simplemente María, ella es la madre de Cristo y la madre de todos los pueblos, la madre de toda la de iglesia. toda la iglesia. ¿Ya? Entonces, por eso tiene mucho sentido lo que ha hecho el Papa Francisco, ¿no? De eh, instituir esta nueva fiesta mariana el día lunes después de Pentecostés. Y decir María, madre de la iglesia, entendamos que no se desliga de ser madre de Dios, porque sabemos que la iglesia tiene una cabeza en este cuerpo místico que es Cristo. Entonces sigue estando presente, por supuesto, su Hijo Jesucristo, pero en adopción vamos todos los cristianos, todos los hijos de Dios, que hemos sido hechos hijos de Dios por el bautismo, por esta adopción que hemos recibido, y María acepta ser nuestra madre. Y tiene un papel también muy importante, no es solamente el título, sino que tiene tarea como madre del pueblo de Dios. Usted ha escuchado hablar de el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen de San Luis María Griñón de Montfort. ¿Qué le parece, Sabrina, esta afirmación del santo? Dios Hijo comunicó a su madre cuánto adquirió mediante su vida y muerte, sus méritos infinitos y virtudes admirables, y la constituyó tesorera de cuanto el Padre le dio en herencia. Por medio de ella aplica sus méritos a sus miembros, les comunica sus virtudes y les distribuye sus gracias. María constituye su canal misterioso, su acueducto, por el cual hace pasar suave y abundantemente sus misericordias. Hermosa frase, hermosa reflexión. Qué lindo, Eh, ¿no? y eso que no es algo que la iglesia suele recordar demasiado, o sea, cuánta importancia tiene María si Jesús le ha confiado todos esos tesoros y ella es la custodia y ella es la administradora, por así decirlo, de todas esas gracias. ¿Cómo no acudir a María, nuestra madre, para pedir su intercesión y Mm. pedir las gracias que Jesús nos quiere entregar por medio de ella realmente? ¿Y cuántas son las gracias que puso Jesús en María? Todas. ¿Muchas o ¿No, pocas? no fueron todas? Todas, esa es la respuesta. Todas las gracias. Todas, ni Eso, siquiera, así lo dice San Luis también. no fueron ni siquiera algunas, no es que No, él repartió a quien quiso las distintas gracias, no, en María depositó todas las gracias. sí, y él lo dice muy bellamente. ¿Ah? Dios creó un depósito y ahí colocó todas las aguas y le puso por nombre mar. Creó una persona hermosa, maravillosa, y puso todas las gracias Y le y le llamó colocó María. María. ¿Mm? O sea, Pero de la misma forma que por eso pensando en la gestación cuando María contiene a Jesús, esa vida de Dios en la segunda persona de la Santísima Trinidad, no contiene una parte de Jesús. Ella lo contiene completamente, está todo completo Jesucristo en su interior. Ella lo y eso contiene todo. significa que no solamente está Jesús glorificado, que conocemos, ¿no es cierto?, de Jesús que ascendió al cielo y que está a la derecha del Padre, sino que está también la continuación, ¿no es cierto?, el cuerpo místico de este Cristo, que es la iglesia, es decir, todos nosotros. Por eso la Virgen también le dice a Juan Diego, y en él nos dice a todos, ¿acaso no te llevo, hijito mío, en mi seno? ¿Acaso no te estoy gestando en este momento? ¿Por qué te haces problema? Yo siempre estoy contigo y tú siempre estás conmigo y estás en mí. ¿Mm? Entonces, tener conciencia de esto, ¿no, hermanos? Que nosotros vivimos en María. En María nos estamos gestando, ella está embarazada de nosotros. ¿Ya? Y dice el Apocalipsis capítulo 12 que llegará un momento de que ella gritará de dolor porque tendrá que dar a luz a su hijo. ¿Ya? Y así fue como dio a luz a la iglesia, ¿no? Con el dolor del Viernes Santo. ¿Ya? Y ahí entonces nace este primer hijo que Jesús le regala a la Virgen, le dice, mujer, ahí tienes A tu a hijo. tu hijo. ¿Mm? Entonces no fue fácil
el nacimiento de la iglesia. La Virgen sufrió un gran dolor. Tuvo que participar de la cruz y la pasión de Cristo y sufrirla de tal modo que ella se convierte en corredentora. De hecho, somos el nacimiento más doloroso que puede existir los cristianos. Claro. Uno piensa, sí, un parto puede ser doloroso para una mujer, esto lo conlleva el pecado original que tenemos y existen los dolores de parto, Mm. pero no hay peor dolor que el que sufrió nuestra madre para poder engendrar a la iglesia, que fue con el dolor de la crucifixión de su Hijo Jesucristo. O sea, como usted decía, Padre, el Viernes Santo y todos los pecados que se cargan en esa cruz para poder ser redimida la humanidad. Y estamos hablando de pecados del pasado, desde el momento de la crucifixión de Cristo y los pecados futuros que se cargan en ese momento como dolores indecibles y que María los pasa como dolores de parto para poder gestar a esta iglesia que va a ser la nueva hija, por así decirlo, hija de nuestra Madre María. Ahora, la iglesia no solamente es hija de la Virgen María, sino que también la iglesia contiene a María, por decir así, ¿no? Ella es parte de la De la iglesia. iglesia. Ella es parte de la iglesia. Por eso cuando dice Efesios 5 que Cristo amó tanto a su iglesia que dio su vida por ella, incluye a la madre en primer lugar y a todos nosotros. Ella es parte de esta iglesia y por eso es tan bonito hablar de estos futuros dogmas marianos que, si Dios quiere, van a ser proclamados. María como medianera, corredentora y abogada, porque eh, son, son cualidades de la Virgen María que se dan en ella de un modo extraordinario, pero que también se dan en toda la iglesia. ¿Ya? También todos nosotros estamos llamados a ser corredentores con Cristo. Y partícipes en esa obra de... Y a ser abogados y a ser mediadores de la gracia, ¿no es cierto?, con Cristo y en María. ¿Mm? Por ejemplo, San Pablo dice, completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. ¿No? No es que el sufrimiento de Jesús quedó incompleto, como que le faltó Le algo. faltó, y si San Pablo no estaba, no No, no, iba a no. completarse la redención. Pero es que todos nosotros somos otros Cristo, entonces tenemos que pasar la misma suerte de Él, ¿no? Tomar la cruz para vivir plenamente nuestra condición cristiana, que la Virgen nos recuerda precisamente en Fátima, ¿no?, y en Lourdes, que es por medio de la cruz. Si queremos ser corredentores, entonces hemos de asumir La el- participación en la sí, obra. lo que el padre Sergio decía en el oratorio mariano, ¿no es cierto? El desafío de la cruz. Tenemos que asumir el desafío de la cruz, porque Jesús lo dice, el que no quiera tomar su cruz cada día, no puede ser mi discípulo. ¿Mm? Como dicen, Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti, porque no es que la cruz de Cristo no haya sido eficiente para la salvación, es totalmente eficaz la cruz que Cristo llevó, la cruz en la cual Cristo murió y por la cual después posteriormente resucitó. Pero somos llamados a ser partícipes en la obra esta también, y por eso es que Jesús aún así nos dice, quien no cargue con su cruz, no puede seguir en pos de mí. Tenemos que cada uno formar parte también de esa cruz diariamente. Y no solamente para salvar nuestra alma, sino la de nuestros seres queridos también, ¿no? Muchas veces preguntan, ¿no es cierto, Sabrina, en estas charlas que estamos dando por las redes sociales o en ambientes así más personales, con grupos cara a cara, ¿cómo puedo hacer, dice la gente, padre, cómo lo puedo hacer para ayudar a, no sé, un hijo, una hija, un nieto, un hermano, un tío incluso, un pariente, un vecino, un amigo, que está muy alejado de Dios, que está siguiendo un muy mal camino? Y mi corazón me duele. Bueno, ya el dolor que hay en el corazón por un hermano que está alejado de Cristo, significa que el Espíritu Santo ya está actuando en ti. Claro, porque ese dolor es el que siente Cristo, ese es el dolor que siente María, de ver a un hijo alejado del camino. Esa compasión, ese compartir el dolor también. Yo creo que es muy bonito por eso recordar siempre esta imagen del cuerpo místico de Cristo, porque ahí nos damos cuenta que, claro, cuando uno de los miembros duele, uno no dice solamente estoy enfermo porque duele solamente la mano, todo el cuerpo se siente mal. Si, por ejemplo, la mano se quemó, nos sentimos mal en general, porque el dolor de uno de los miembros de la iglesia afecta a todos, así como la santidad de alguno de los miembros hace sentir muy bien a los demás también. Entonces no podemos tener esa indiferencia de sentirnos que somos seres apartados, sino que hay una naturaleza comunitaria en el ser humano, una naturaleza de formar parte de la iglesia, de este cuerpo místico.
y compartir los dolores y también la gloria que Dios da, las alegrías y las cosas buenas. O sea, por supuesto también pedir esa intercesión de María para ir sanando los miembros que están dolidos en su momento. Cuando nosotros pecamos también somos causa de dolor para los que nos rodean. Así como el dolor es algo que contamina, decíamos muchas veces que encadena, nos esclaviza y va haciendo daño también a los que nos rodean, no es algo que solamente quede en esa persona. Entonces se comparte el dolor y se comparte también el bien y la alegría. Claro. ¿Y por qué la Virgen nos dice en Lourdes y en Fátima que es necesaria la penitencia? Es necesaria la mortificación, es necesario el sacrificio, es necesario vivir la cruz de nuestro Señor, justamente para que seamos corredentores, porque ella es la corredentora y ella, bueno, está en el cielo ahora, pero nosotros estamos en la tierra y ella sabe que necesita de nosotros para poder asumir estas cruces, estas mortificaciones, estos ayunos, ¿no es cierto?, que nos pide la Virgen también en Medjugorje sobre todo, eh, para poder salvar más almas, ¿no? Y especialmente la de nuestros seres queridos. ¿Cómo puedo hacer yo entonces para ayudar a corredimir? Porque Cristo es el único redentor, pero Él actúa a través de nosotros, que somos sus miembros, ¿no? Como usted habló recién, eh, cuando uno le da la mano a alguien, soy yo de entero la persona que estoy entregando mi mano. Si nosotros ayudamos a salvar a otra persona, no somos nosotros los que la salvamos, es Cristo, a través nuestro, a través de María Santísima. Pero la única manera es con oración y sacrificio. Sacrificio. No queda otra. Por eso la Virgen nos dice el, el modo concreto ya de vivir esta penitencia, esta oración, oración y penitencia. Bueno, ¿cuál es la oración que ella quiere que recemos? Principalmente el Santo Rosario, ¿ya? Eso lo dice en Medjugorje, claramente. Y también lo ha dicho en Fátima y en Lourdes, pero muy, muy específico, ¿no? Solo que el rosario no es la única oración de la iglesia, lo sabemos, pero si nos acostumbramos a rezar el rosario, Es una oración súper completa. claro, esa oración nos va a llevar a otras oraciones que son importantes, Y es como, meditar el misterio de la vida de Cristo, ¿no? Uno dice es una oración mariana, pero es una oración también totalmente cristocéntrica, porque lo que estamos meditando en el rosario son los misterios de la vida de Cristo. mm, Y el sacrificio, igual yo reflexionaba, padre, esto de que, claro, uno dice muchas veces, por ejemplo, el ayuno. Sí, además de generar en el carácter de la persona ese vencimiento a la tentación que uno tiene mm, naturalmente, esa concupiscencia, también ayuda no solamente eso, sino que si es realizado con amor, que ese es el sentido también del sacrificio, no es solamente por flagelarse, por sufrir, no es una dieta, sino que si es realizado con amor, Dios lo toma como si fuese una parte de pago, por así decirlo. Tal vez no es la mejor palabra que se puede utilizar, pero para que ir cubriendo esa cuota de pecado que tiene el mundo, esa cuota de pecado que tiene nuestra alma también, para ir sanando esas heridas. Entonces esos sacrificios van entregándose, así como dicen, nos llevamos lo que entregamos, no lo que poseemos a la otra vida. Y con la oración también. Uno dice, por ejemplo, Jesús, ¿qué necesidad tenía él de sacrificarse, de entregarse en la cruz, si él no tenía nada que limpiar de su propia alma? Él es totalmente purísimo. Y aún así es por medio de este sacrificio, el más grande de los sacrificios, que es entregarse Dios mismo en la cruz por los pecados de los hombres, porque tiene ese sentido el sacrificio. Si Dios nos da el ejemplo a través de su propio Hijo que se entrega en sacrificio, ¿cómo nosotros rechazar tanto los sacrificios que podemos hacer día a día? Porque estamos llamados a ser partícipes y justamente en gran medida por los sacrificios que nosotros no hacemos es que ha tenido que entregarse también Cristo en la cruz. sí, pero yo lo vería más en cuanto que nuestros sacrificios son válidos y son necesarios, pero son útiles y son eficaces solo y en la medida en que están unidos al sacrificio de Cristo. Porque si uno dice, yo me voy a sacrificar por tal persona, eso puede servir un poco, ¿no? Pero si yo digo, este sacrificio te lo ofrezco, Señor, me uno a ti, a tu cruz, ahí sí que, Ahí es eficiente. claro. Y como nuestro Porque si no sería sacrificio, soberbio pensar solamente en mi sacrificio. y como nuestros sacrificios u oraciones siempre son débiles, siempre eh, Imperfectas. imperfectas, entonces hay que ofrecerlo por María. ¿Mm? Porque dice San Luis María de Montfort algo muy bonito también, que si queremos ofrecerle algo bueno al Señor, es mejor
entregarlo por medio de la Virgen, ¿no? Y él lo compara con un campesino que llega donde el rey y le presenta una manzana que él trae de su huerta y se lo da a la reina para que se lo entregue al rey, a cambio de un favor, claro. Entonces la reina toma esta manzana y ve que no está tan bonita, no está tan bien, digamos, con su simetría, y que tiene un gusanito por ahí, que tiene, está Media magullada por acá, picadilla. claro. Entonces, ¿qué hace ella? La pica, la deja tal cual como al rey le gusta servirse una manzana. Y le dice, mira, esta te la trajo fulano de tal, porque quiere pedirte tal cosa. Bueno, y más encima, si se lo dice la reina, imposible que Con más el razón. rey lo niegue, ¿no? Entonces, hemos de ofrecer nuestro sacrificio a Jesús por María. Madre, te ofrezco hoy este ayuno, Madre, te ofrezco este contratiempo, Madre, te ofrezco por amor a Jesús y por amor a tal persona que está tan alejada de Dios para que vuelva a la fe, etcétera. Te ofrezco esto, Madre. Todo por medio de ella. ¿m? Entonces, oración y penitencia. Y una de las formas de la penitencia que la Virgen dice también en Fátima es un cambio de vida. ¿Y cómo vamos a cambiar de vida si no nos confesamos? Qué importante es la confesión. Por eso el tercer punto que la Virgen coloca en Medjugorje es una confesión lo más frecuente posible. Ojalá no dejar pasar un mes sin confesarnos. ¿Ya? Porque en la confesión se va produciendo la santificación, el alejamiento del pecado, la cura, la sanación y la liberación de los pecados y del hábito que contraemos y de la atadura que nos deja el pecado. Entonces la confesión es fundamental, ¿no? Como decíamos un poquito antes, Padre, esto de que, claro, María es llena de gracia porque no había ningún pecado que impidiese la entrada de estas gracias que el Señor quiere dar. Y nosotros, si estamos llenos de pecado y vamos acumulando cada vez más y postergamos la confesión, decimos, no, mejor acumulo un poquito más antes de confesarme. No dejamos que las gracias lleguen a nosotros tampoco, porque No, si estamos tan colmados de nuestro propio pecado, estamos rechazando y repeliendo, por así decirlo, permanentemente las gracias que el Espíritu Santo nos quiere dar. Uno dice, habla de los dones del Espíritu Santo y dice, ¿y por qué las personas habitualmente no pueden gozar de esta cantidad de dones que el Espíritu Santo quiere dar? Y porque claro. si estamos llenitos de pecado, los repelemos así, no los recibimos. Recordemos lo que dice San Luis María de Montfort, que Dios distribuye sus gracias a través de María, que es como, aquí utiliza una comparación, un canal o un acueducto, ¿ya? Y a través de este canal nos llega a la humanidad todas las gracias de Cristo. Pero este canal es perfecto, ¿ya? No tiene ningún hoyo, no tiene ninguna grieta, no tiene ninguna quebradura, nada. Entonces no se pierde la gracia. Si nosotros estamos en pecado, mal vamos a ser mediadores de esa gracia para otras personas, porque vamos a recibir la gracia, vamos a comulgar, por ejemplo, y la gracia no nos va a durar ni 5 minutos, porque se va a ir como el agua entre los dedos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la confesión, para que nuestra alma pueda contener la gracia de Dios y poder comunicarla mejor. ¿Ya? A propósito de San Luis María de Montfort, le voy a leer un parrafito más que dice él en el número 55 del Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. Entonces experimentarán las misericordias en que ella rebosa y la necesidad que tienen de su socorro. Recurrirán en todo a ella, como a su querida abogada y mediadora ante Jesucristo. Entonces sabrán que María es el medio más seguro, fácil, corto y perfecto para llegar a Jesucristo, y se consagrarán a ella en cuerpo y alma, y sin reserva alguna, para pertenecer del mismo modo a Jesucristo. Bueno, el Papa San Juan Pablo II tenía este librito del Tratado de la Verdadera Devoción, dicen que de cabecera, ¿no? Lo tenía en su veladora ahí junto con la Santa Biblia, y le gustaba mucho leer este pasaje del número 55, y de ahí viene su lema pontifical: todo tuyo, Madre, y todas mis cosas tuyas son, ¿no? Porque realmente María es el camino más seguro, fácil, corto y perfecto para llegar a Jesucristo. Por María a Jesús, ¿no? Ese es el gran lema que nosotros queremos vivir en este Pentecostés, porque sabemos que el Espíritu Santo, el don de Dios, nos viene por María a nosotros, ¿no es cierto? De Jesús por medio de María a nosotros. Y nosotros nos consagraremos mejor a Cristo si primero nos consagramos al corazón inmaculado de María. Realmente es bonito considerar eso, que
¿Por qué muchos por ahí piensan en esto de los marianos? Tanto, tanto amor por María, pero es que es tanto, tanto amor por Jesucristo. Pero De eso estamos hablando. quién más mariano que Jesús? Sí, Estamos hablando que quien se ha consagrado, como dice San Luis María de Griñón de Montfort, quien se ha consagrado a María, se ha consagrado a Jesucristo. Porque María, ¿a dónde nos puede llevar si no es hacia su Hijo Jesucristo? No es en otro rumbo que ella nos va a dirigir. mm. Entonces, quien pertenezca a ella, ya sabe que está yendo hacia los brazos de su Hijo. Y si él y no, nos está diciendo la palabra de Dios, y también los santos y la iglesia nos está diciendo, ¿no? Que María contiene todas las gracias, que todo el Espíritu Santo está en María. Y si nos unimos a María, entonces vamos a tener más al Espíritu Santo también. La gracia que nosotros queremos recibir va a llegar por el Espíritu, por María Santísima, ¿no? ¿Cómo San Juan Evangelista logró ser fiel y vencer el miedo que él tenía al principio? También él arrancó, igual que los demás apóstoles, el Viernes Santo, pero luego volvió, Volvió. ¿ya? Porque se fijó en María y dijo, yo voy con la madre. ¿Mm? A lo mejor él pensó, yo voy a proteger a María, pero en el fondo él que estaba buscando protección en la madre también, ¿no es cierto? Y gracias a ella él pudo ser fuerte y valiente y acompañar a Jesús al pie de la cruz. Y seguramente se haya sido como un consuelo eficaz en ese momento, para poder tener algún mínimo consuelo en ese momento tan duro que estaban viviendo en realidad. Claro. Así es que les invitamos entonces para vivir esta doble fiesta maravillosa que tenemos este domingo de Pentecostés y el lunes siguiente, la fiesta de María como Madre de la Iglesia. Nosotros en el oratorio la queremos reconocer como María, Madre del Pueblo, que es lo mismo, ¿no? Iglesia, Madre del Pueblo de De Dios. Dios. Terminamos entonces con un saludo nuevamente a nuestra Madre María. Podríamos rezar ahora el salve, ¿no? Junto a ustedes en la casa. Dios te Dios te salve, salve, Reina reina y y madre Madre, de Madre de misericordia, misericordia, vida, vida, dulzura dulzura y y esperanza esperanza nuestra. nuestra, Dios Dios te te salve. salve. A A ti ti clamamos clamamos los los desterrados desterrados hijos hijos de de Eva, Eva, a a ti ti suspiramos, suspiramos, gimiendo gimiendo y y llorando llorando en en este este valle valle de de lágrimas. lágrimas. Ea Ea pues, pues, Señora Señora, abogada abogada nuestra, nuestra, vuelve vuelve a a nosotros nosotros esos esos tus tus ojos ojos misericordiosos, misericordiosos, y y después después de de este este destierro, destierro, muéstranos muéstranos a a Jesús, Jesús, fruto fruto bendito bendito de de tu tu vientre. vientre. Oh Oh clemente, clemente, oh oh piadosa, piadosa, oh oh dulce dulce y siempre siempre Virgen Virgen María, María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy día no nos dio tiempo para saludar a quienes nos acompañan. No sé si usted quiere hacerlo antes de la bendición Aprovechemos final. a saludarlos. Y antes que quería hacer una pequeña reflexión, no alcancé a decirlo antes de la oración, pero aprovechemos a pedir harto, pidamos. O sea, como decía esta reflexión que usted nos leyó hace un ratito, Padre, o sea, ella es abogada, es intercesora, es ese canal de las gracias. Entonces pidamos, el Señor nos insiste eso, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá. Acudamos, o sea, ¿cómo no pedirle a María? Si se nos están ofreciendo todas estas gracias que son las de Jesucristo por medio de María, vayamos y pidamos, reclamemos, contemos con nuestra Madre Santísima, que es auxilio de los cristianos. Seguramente cada uno en mayor o menor medida tiene algún dolor en el corazón por un familiar, por uno mismo, por las situaciones que vivimos en cotidiano. Tenemos un auxilio los cristianos, tenemos a María Auxiliadora que nos lleva hacia Jesús. Entonces contar con eso y aprovechar, por Mm. supuesto. Ahí también quiero darles un testimonio de algunas personas que están recibiendo ayuda de sanación, liberación, exorcismo, etcétera, y que dicen que les cuesta mucho dormir, que sienten insomnio y pesadillas y terrores nocturnos. Y el consejo que yo les he dado simplemente es que recen el rosario antes de dormirse, ¿no? Por último, si no saben rezarlo, coloquen el celular. Hoy en día todo el mundo tiene un celular, ¿no es cierto? Y en un programita de YouTube, ¿no es cierto? Usted le pone ahí Rosario del Día, ¿ya? Y quédese dormido escuchando el rosario. ¿M? Le va a hacer tanto bien, porque es como dormirse, ¿no es cierto?, en María, en el regazo materno. ¿M? Y O ahí, repitiendo el Ave María, tal o vez. repitiendo Ave María, ¿no es cierto?, porque así realmente el maligno se aleja, se aleja. Si uno invoca a la Virgen se acerca y el maligno se aleja, ¿ya? Eso, y hacemos los saludos entonces. Saludamos a Sandra, que envía saludos y bendiciones. Oriet Ivonne Godoy Pérez, también dice hola padre. Patricia Baeza, Magali Tapia,
Saludos, cariños y bendiciones, nos envía Magali. La señora Normita Cares también nos dice gracias, Padre Raimundo, señora Sabrina, por compartir esta charla sobre el Espíritu Santo y María Auxiliadora. Dios los protege y bendiga. Y nos dice Sandra algo muy bonito. Madre, entra en mi casa y cuida de mis hijos que son tuyos también. Consagremos la familia completa. Hagamos esa entrega, porque claro, muchas veces uno sufre también por los hijos, la situación de los esposos a veces, o como decíamos, familiares cercanos, vecinos que están en crisis. Consagrémoslos también, entreguémoslos en manos de María, confiémoslos a Claro. ella. Y a veces cuando tenemos miedo y no sabemos por qué está esa angustia, invoquemos a María. Y como dice Sandra, Madre, entra en mi casa y el miedo se va a ir, porque va a entrar la paz de la Virgen. Así que démosle ese espacio, por supuesto, para que entre María, porque como nos decía San Luis María Griñón de Montfort, es el camino más fácil, más dulce. Corto, seguro y perfecto. Eso, padre, usted sí sabía. Así que, bueno, los invitamos a todos a seguir rezando el Santo Rosario, acompañar también estos programas de Sintonía con María, donde queremos seguir profundizando poquito a poco esta presencia, esta figura de María Santísima y preparándonos juntos como iglesia para esta celebración tan bonita que es Pentecostés, donde nuestra Madre, por supuesto, está presente, y el día lunes, María, Madre de la Iglesia, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Y por intercesión de María Santísima y su fiel esposo, San José, les bendiga Dios Todopoderoso y bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y si Dios permite nos encontramos en una próxima oportunidad. Así es.